Muy buenas a todos, compañeros y profesores. Este es mi trabajo de introducción a la ingeniería, la cual es la historia y desarrollo de la ingeniería. En historia y desarrollo que nos lleva a la ingeniería. En esto primero empezamos con paleo- el paleolítico o la edad de piedra. En este caso la edad de piedra, más que todo, se trataba de las primeras personas primitivas que pues podían vivir gracias a la caza y a la pesca y, y cuando sus recursos se agotaban, las comunidades se trasladaban a sitios que le ofrecieran mayores oportunidades de supervivencia. En este caso, no se quedan en un solo sitio, sino que se iban mudando o sí mudando cada vez que se les acababan los recursos y pues ya no tenían más para, digamos, sobrevivir. Después de esto pasamos aquí, después de esto pasamos a el periodo neolítico. En este caso del periodo neolítico ya ellos tenían viviendas mucho mejores y ya no solamente sobrevivían de la caza y la pesca, sino que también cultivaban para así digamos con las plantas poder sobrevivir y así no estarse como mudando tanto. Después está la región del cercano oriente. Aquí una imagen alusiva, ¿no? Aquí, la región del Cercano Oriente está situada entre Europa y el Medio Oriente, en el lado este del mar Mediterráneo. Comprende los países de Israel, el Líbano, Jordania y Siria. En ella se originaron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo y guardaba estrechos lazos con tres importantes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. La tierra es mayoritaria seca y desértica, especialmente hacia el este, tornándose más exuberante y fértil a lo largo de la costa mediterránea. Después de siglos de estar invadida por los romanos, árabes, cruzados y turcos, los países actuales se formaron durante los últimos eh, 100 años. Desde entonces han estado en conflicto y guerras civiles. Pues en este caso, más que todo se forma como ya una población y se ve como que hay mucha guerra entre todos y se están como tipo colonizando. Luego pasamos a Mesopotamia. A ver, la civilización mesopotámica se instaló en el valle fértil de los ríos Tigris y Éufrates. En esta región no se desarrolló una sola civilización, sino que debido a las continuas invasiones se sucedieron diferentes pueblos: sumerios, acadios, babilónicos, asirios, neobabilónicos y persas. Entre las principales contribuciones de la cultura mesopotámica a la civilización actual se encuentra la relación de un sistema de escritura que ha sido la base para el sistema actual: el dinero, la creación del reloj, el calendario basado en el ciclo lunar, la rueda, el arado, el ladrillo, los templos o zigurats y el barco. En este caso tenemos una alusión a lo que sería como un templo o tipo una gran estructura donde podían, digamos, vivir todos. Luego pasamos a Egipto. El pueblo egipcio tuvo su origen en el asentimiento de clanes nómadas, quienes se instalaron a orillas del Nilo y se convirtieron en sedentarios, dedicándose a la agricultura. Luego de sucesivas observaciones de la creciente del río, los egipcios descubrieron que existía un ciclo que se repetía periódicamente y encontraron una notable relación entre la crecida del Nilo y el movimiento de los astros, lo que dio origen al año solar de 365 días. Para aprovechar las crecientes del río, construyeron canales de riego y barreras de contención. En este caso Egipto, bueno, aquí vemos un barco
ya que pues estaban a las orillas del río Nilo. Y al ver que en 365 días en ese ciclo se repetían la mayoría de veces al mismo tiempo, tomaron como si fuera un calendario para poder así sembrar sus cosechas y así, digamos, no, al momento de crecer el río, la tierra estar bien para poder sembrar. Y cuando bajaba el río, que ya pues se puede ver que es como tipo una sequía, entonces ya tendrían comida ya guardada para poder así sobrevivir. Después pasamos a Grecia. Tal fue la importancia de la cultura griega que, con excepción del uso técnico de las máquinas, casi todo lo que se conoce hoy en nuestra cultura proviene de Grecia. La historia, la retórica, la oratoria, la higiene, la cosmética, la aritmética, la geometría, la poesía, la música, la comedia, la tragedia, la política, la ética, el idealismo, la democracia, entre otras cosas. Todo en la cultura griega es ejemplar debido al auge de las ciencias, el pensamiento y las artes. Los sabios cosmógrafos, astrónomos y matemáticos establecieron las primeras directrices para la representación científica de la superficie terrestre. En este caso Grecia, pues aquí vemos el templo griego. Más que todo aquí se ve una mejor forma de base de la estructura, algo más elaborado a las demás, y gracias a Grecia pues tenemos varias cosas que ahora se utilizan mucho. Luego pasamos a Roma. Los romanos fueron los grandes constructores de la humanidad y los primeros ingenieros. Consolidaron su imperio mediante la invasión de numerosas ciudades en torno al Mediterráneo. Dichas ciudades poseían diferentes culturas, razas, lenguas y religiones que se asimilaron a la romana debido a la implantación de una lengua común. El imperio se sostuvo y fortaleció gracias a su eficiente organización, a un conjunto de leyes y de impuestos, y a un arte monumental y funcional, puesto al servicio de la sociedad. Dicho arte se reflejó en sus magníficas obras, calzadas, puentes, acueductos, embalses, y dentro de las ciudades, templos, coliseos, teatros, arcos de triunfo, basílica, termas, foros, cloacas. En este caso, Roma se especializó más en la construcción más detallada para poder conseguir pues una mejor zona. Aquí, digamos, el acueducto lo construyeron a una gran altura. En Roma dicen que está el acueducto más grande, o los puentes de transporte de agua. También, digamos, los coliseos donde se podía ver diferentes batallas en ese tiempo. Luego pasamos a Edad Media. La Edad Media se inicia con la decadencia del Imperio Romano y termina en la época de los grandes descubrimientos, aproximadamente en el siglo XV después de Cristo. Son características destacables de la Edad Media: el feudalismo, las cruzadas y la Inquisición. Durante esta época se dio una cultura teocéntrica, donde Dios era el centro de las artes, la literatura y música. La Iglesia era una institución muy potente en la Edad Media. La fe cristiana se había difundido en toda Europa y representaba la característica común a todos los países. Para edificar las grandes iglesias, los mejores y más especializados obreros eran convocados incluso desde lugares muy lejanos. En este caso, digamos, la Edad Media se regía a través de la iglesia, todo era por la iglesia y para la iglesia.
Por eso se construían grandes iglesias, ya que en ese tiempo era más todo acerca de Dios. Luego surge el Renacimiento. En el Renacimiento los artistas buscan la belleza, a través de la anatomía, las proporciones, los canones, la perspectiva, la utilización del calor, la idealización y la expresión. Se produjeron económicas, grandes transformaciones económicas derivadas del nuevo sistema capitalista, con lo cual la burguesía comenzó a imponer sus valores. Aumentó el crecimiento demográfico por el desplazamiento de población del campo a las ciudades. Los descubrimientos científicos fueron relevantes y empezó a admitirse la ciencia como la guía del proceso de la humanidad, dejando de lado los prejuicios religiosos. El uso de la imprenta posibilitó una mayor expansión y divulgación de la cultura, al tiempo que se crearon diferentes universidades. En este caso, en el Renacimiento ya se podía ver que era más hacia la innovación, ya no se iban más por la iglesia, sino que querían salir de la iglesia, darle paso de la iglesia y, digamos, crear una nueva mente. Y gracias también a la imprenta se pudo, digamos, llevar el conocimiento para más lejano, ya que se podía, digamos, con la imprenta fabricar más libros, que en ese tiempo era complicado ya que todo era a mano, y gracias a eso se pudo llevar más conocimiento a las demás personas. Luego surge la primera revolución industrial. La revolución industrial fue un conjunto de transformaciones económicas, políticas y tecnológicas que se inician en Inglaterra en el último cuarto del siglo 5, 6, 7, 8, 18 y que posteriormente se extienden a Europa y el resto del mundo. Dichas transformaciones fueron causadas por el descubrimiento de los grandes yacimientos de carbón, las diversas redes fluviales que incentivaron el comercio y las revoluciones agrícolas y demográficas, entre otras. Asimismo, este periodo se dividió en dos etapas denominadas Primera Revolución Industrial y Segunda Revolución Industrial. Durante la primera etapa, entre 1760 y 1860, nace la industria textil, la máquina a vapor, la invención de la locomotora, los barcos a vapor y el maquinismo. En la primera revolución industrial se puede ver más que todo la innovación gracias al carbón, ¿no? Ya que gracias a este material se pudo crear varias máquinas que funcionaran para varios procesos de innovación. Luego seguimos con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se inicia alrededor del año 1860, promovida por la evolución de las ciencias naturales, lo cual produjo un avance de gran envergadura en el desarrollo científico y en la tecnología, dando lugar a la aparición del alternador eléctrico, el motor de combustión interna, un nuevo proceso para fabricar acero y el hormigón armado, entre otras. En este caso, en la segunda revolución no se basaban en el carbón, sino crearon máquinas ya a combustión, digamos, para más eficacia. Luego seguimos con ciencia y tecnología a las ramas de la ingeniería. Okay. Dentro del proceso de evolución del hombre, este fue creado y desarrollando nuevos objetos, métodos, elementos y artefactos para satisfacer sus necesidades, valiéndose de los recursos naturales y las materias primas que tenían a su alcance. Con el pasar de los años, el incremento notable de la cantidad de elementos, maquinaria, procesos y equipos tecnológicos de distintas índole hicieron que la
labores de desarrollo, uso y mejoramiento de dichas tecnologías se especializaran, dando lugar a la aparición de diversas ramas de la ingeniería, como la eléctrica, la química, la metalúrgica, la industrial y la mecánica, entre otras. En este caso ya iban avanzando gracias a las nuevas tecnologías para así un desarrollo más eficaz de las tareas diarias en tipo maquinaria o bueno en las máquinas, un desarrollo más eficaz en las industrias para mayor producción. Luego seguimos con la formación de la escuela de ingeniería. A raíz de la revolución técnica del siglo XVII y el reforzamiento y la modernización del Estado por parte de las naciones europeas más importantes, se realizaron una serie de transformaciones, entre las cuales se destacaron la conversión de los territorios en instrumentos productivos, el desarrollo de las comunidades, la mejora en los sistemas de correo y el impulso a la minería. Todo lo anterior, más el aumento de mercantilismo, hace que a mediados del siglo XVIII comience a aparecer las primeras escuelas de ingeniería en Francia, Inglaterra y Alemania. En este caso, más que todo se rige a la creación de escuelas de ingeniería para que así más personas pudieran ser ingenieros para mejorar el sistema de máquinas y de industrias. La ingeniería moderna. Aquí no. Aquí. En el siglo esto es 19 e inicios del 20 se produjo una explosión de nuevo conocimiento. Las aplicaciones del vapor al transporte marítimo o férreo, el automóvil, el avión, el desarrollo de las turbinas hidráulicas, el vapor y el gas, el motor diésel y de gasolina, el descubrimiento del uso industrial del petróleo refinado para obtener querosene, gasolina y otros productos derivados, el descubrimiento de la electricidad en forma de corriente continua, primero y alterna, después con aplicaciones para el hogar, la industria y la tracción, el descubrimiento de la lámpara incandescente, el motor eléctrico, el transformador, el cinema, la fotografía, el fonógrafo, el teléfono, el telégrafo, la radio, la televisión, el computador, los rayos X, la radiación, la válvula eléctrica, la teoría de la relatividad, la energía atómica, la era espacial. En cuanto a construcción, se iniciaron obras monumentales como rascacielos, presas, plantas nucleares, entre otras. En la ingeniería moderna ya se ve una innovación pasando desde las máquinas a más tipos de materiales, más cosas nuevas como lo fue el avión o los motores eléctricos, ya que al ser esto, digamos, el avión fue un transporte aéreo para viajar de un punto a otro sin, en este caso, lo que era antes, usar los barcos, ya que el transporte en barco ya se demoraba mucho. Entonces con el avión, digamos, te podrías demorar mucho menos al ir por el aire. Y en el caso del motor eléctrico, mejoró mucho al ambiente, ya que en el caso del motor de combustión, genera lo que son los gases que afectan a la a la capa del planeta, la capa de ozono del planeta, y está, digamos, afectando a las personas. Entonces en este caso el motor eléctrico
Al ser eléctrico pues no genera estos tipos de gases tan contaminantes y pues es mucho mejor para las personas. Origen y desarrollo de familia A, la ingeniería industrial. El nacimiento de la ingeniería industrial se dio gracias a los cambios tecnológicos, económicos y empresariales que trajeron consigo las revoluciones industriales, la nueva dinámica que presentaban las empresas a comienzos del siglo XX, originadas por la introducción en las fábricas de los innovadores conceptos, tecnología y técnica condujeron a la reorganización y reestructuración de dichas fábricas, sobre todo en sus plantas, y por consiguiente a la necesidad de contar con personal que fuera especialista en estas nuevas maneras de producir. Apareciendo así en el escenario frágil el ingeniero industrial. Ahora bien, en los inicios de esta profesión hubo varios personajes por sus trabajos, investigaciones y aportes realizados a la industria para optimizar los procesos conductivos. Son denominados los padres de la ingeniería industrial. En su orden son Frederick Winslow Taylor, Henry Lawrence Gantt, Lian y Frank Gilbert y Henry Fayol. En este caso, al originarse, digamos, las grandes empresas necesitaban a las personas especializadas, en este caso el ingeniero industrial, para que al producir o al hacer estas innovaciones fuera con mucho mejor. Y gracias a eso pues las primeras personas que fueron ingenieros industriales pues se les llama los padres de la ingeniería. La ingeniería industrial postmoderna y contemporánea. A partir de los años 70 surgieron de manera general otra serie de innovaciones, tanto en el ámbito tecnológico como estratégico, que hicieron que el hombre avanzara en los últimos 40 años mucho más de lo logrado en todo el tiempo sobre la faz de la Tierra. De igual forma, se desarrolla la miniaturización y la telemática, y aparece un novedoso concepto de estrategia, soportado en la manufactura, en el cual las capacidades de las fábricas se utilizaban como armas estratégicas. También surgen nuevas técnicas de operación utilizadas en el ámbito de industrial, como son producción junto a tiempo, control total de calidad, Kaizen y sistema de arrastre, entre otros. Asimismo, en auge de manufactura integrada por computador, la manufactura flexible, la automatización y robotización industrial, la gerencia de calidad, la cadena de abastecimiento, la logística, el internet y los mercados globales. En este caso, digamos, la ingeniería industrial postmoderna y contemporánea ya se basaba mucho en algo más eficaz, y gracias a la ayuda de las máquinas pues se podía lograr esto, además de tener un control de calidad, ya que lo que creaban o lo que se podía crear no tenía que salir mal para así poder generar algo de ingreso. Y siguiendo con la historia y desarrollo de la ingeniería, ya que en el anterior mapa pues no me alcanzaba todo el tema, vamos a explicar ahora la tercera revolución industrial. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX comenzó la tercera revolución industrial, con la creación de máquinas que creaban cosas mucho más fácil y que la gente quiere más porque las personas querían todo individualizado, logrando así cada uno con cosas diferentes gracias a los grandes procesos en las impresoras 3D para crear cosas por ordenador, llegando así a crear nosotros mismos nuestras cosas.
En este caso, en la tercera revolución industrial, se usaba más que todo, digamos, la impresora 3D. Ya se podía con un sistema más avanzado, digamos, escoger el color del auto que quería, las, los símbolos, las modificaciones que ya uno tenía, y con esta pues digamos se reemplazaba más que todo a las personas por máquinas, ya que era pues mucho más productivo. Luego pasamos a la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución se podría llegar a situar las personas por una inteligencia artificial mucho más inteligente que reemplazaría a la humanidad, y llegando también el 4.0 en la señal, como sensores en todos lados, y gracias a esto con la inteligencia artificial para lograr mejoras en la humanidad, logrando buena economía, logrando así trabajar menos y ganando más. Las compañías ahora trabajan con sensores, logrando así que en lugares usen robots o almacenes inteligentes que se llevan con autos autónomos, llegando también nuevas profesiones para ser mejor. En este, en este caso la cuarta revolución es más o menos lo que estamos viviendo ahora, aunque no hemos llegado tan allá de la cuarta revolución, ya que pues en estos momentos uno puede ver en almacenes como en Amazon que utilizan pequeños carros que transportan los productos de un lado a otro sin tener personal, digamos, en el almacenamiento. Las personas, digamos, en esta cuarta revolución crearían robots que, aunque son inteligentes, lo que estarían haciendo es respondiendo preguntas basadas en hechos que nosotros le damos, y no pues más allá de lo que nosotros los programamos. En la quinta revolución industrial se dará cuando el robot sea mejor que nosotros y nos supere, para así nosotros ser independientes y ser más humanos. Esta quinta se podría dar entre el 2035 y el 2045, llegando así a una realidad virtual, todo virtualizado y con un tipo de sensor mucho más avanzado, logrando a vivir virtualmente o vivir en este mundo. También podría lograr la replicación de los humanos, evolucionando, logrando poner la memoria en un chip, logrando la inmortalidad con los recursos o con simulaciones, llegando a cyborgs humanos, logrando colonizar otros planetas con nuestra forma física mejorada por partes robóticas. En este caso, cuando se llegue a dar la quinta revolución industrial, los robots pues ya serían más inteligentes que nosotros, podrían hacer todos los trabajos, y pues a nosotros nos quedaría pues más tiempo, no tendríamos que hacer nada, ya que en este caso en la quinta revolución los sensores, o sea, todo lo que son carros, motos, todos los transportes y las cosas del hogar tendrían diferentes sensores para así mejorar a la humanidad, logrando así, digamos, una mejor forma, ya que no tendríamos que estar haciendo las cosas, sino que los robots mismos nos estarían llevando a todos lados. Y para finalizar, las fechas de cada cosa, ¿no? Edad de piedra de 2500 millones de años AP hasta 10.000 años antes de Cristo. El periodo neolítico 8000 años 8000 años antes de Cristo hasta 6500 antes de Cristo. La Edad Media se da a comienzos del siglo XII hasta mediados del siglo XV. El Renacimiento entre el siglo XIV y el siglo XVI. La primera revolución industrial es 1750 hasta 1840. La segunda revolución industrial es 1860 hasta 1914 aproximadamente. Y la tercera revolución industrial a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La cuarta revolución industrial en el siglo XXI. Y la quinta revolución industrial empezaría entre el 2035 y 2045. Ahora sí, finalizaríamos toda la historia y desarrollo de la ingeniería. Muchas gracias.